Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Arias y en principio quisiera agradecer la invitación a este aniversario del Decanato de Estudios de Posgrado. Para mí es un honor estar aquí compartiendo algunos de los conocimientos que he aprendido sobre la bicicleta, su auge en esta era post-COVID. Y pues en principio agradecer y saludar a todos los oyentes, a todos los que están aquí conectados y a los organizadores del evento en el que realmente me honra estar participando como ponente. Sin más, voy a pasar a compartir la pantalla de mi presentación y pues yo me voy ya de la cámara para que se puedan ver las láminas perfectamente. Bueno, como comenté en mi introducción anterior, mi presentación trata sobre el auge de la bicicleta en la era post-COVID. ¿Y por qué hablo de era post-COVID? Pues porque así como antes hablábamos del antes de Cristo y el después de Cristo, yo digo que quizás ahora empezaremos a hablar del antes del coronavirus y el después del coronavirus. Esto del coronavirus ha llegado de forma que no se esperaba, fue de improviso totalmente y nos ha demostrado lo vulnerables, lo pequeños que somos ante un cambio, ante un virus como este tan contagioso. Esto ha cambiado por completo la manera en que nos comportamos en la sociedad, nuestras reglas sociales, todo, lo ha cambiado todo. Y bueno, nos sentimos un poco así, el mundo está detenido, está tímidamente empezando a moverse, pero bueno, se han cancelado conciertos, eventos, hay una crisis económica, hay toda una serie de procesos que no se han podido dar por esta pandemia. El antes de Cristo o el antes del coronavirus de Madrid, que es una ciudad global de importancia a nivel mundial, pues eran de 9,3 millones de viajes diarios, una ciudad que producía muchísimos viajes, sobre todo en transporte público, con un 36% de su reparto modal de viaje era hacia el transporte público, un 29% de modos blandos, lo que llamamos bicicleta, caminar y patinete, y un 35% del vehículo privado. ¿Qué ha sucedido después del coronavirus, la etapa post? Pues que estos viajes se han disminuido porque hubo una fase cero en la que estuvo confinada todo Madrid, nadie podía salir a menos que fuera un trabajador esencial y pues los viajes se han reducido y los pocos viajes que se hacían pues se trataban de evitar el transporte público, se iba hacia los modos blandos o hacia el vehículo privado, que ha ganado bastante terreno. Entonces, ante este escenario, lo que quería mostrar acá es algunos estudios que están apuntando a que el transporte público quizás es más bien uno de los sitios donde menos hay probabilidad de contagio. De hecho, en el estudio se hizo un experimento con varios, en donde podías tener varios escenarios de contagio y se vio, por ejemplo, que las reuniones en casas, de donde concurre mucha gente y donde estás bastante tiempo, pues es mucho más contagioso que un autobús o un metro donde estás por muy poco tiempo y por lo general con esta disminución de viajes pues está mucho menos ocupado y tienen una ventilación adecuada. Entonces, claro, lo que apuntaban estos estudios, aquí les pongo un pantallazo de otro más que muestra lo mismo, las posibilidades de contagio indoors o dentro de una casa y las de outdoors o en el exterior, y entonces pues vemos que mucha gente se contagia muchísimo más en lugares dentro de casas, o sea, en reuniones como tal, y mucho menos contagios en áreas al aire libre, espacios abiertos, menos concurridos, etc. Entonces, lo que apuntan estos estudios es un poco a que el transporte público no es el enemigo. Al final vamos a tener que seguir usando el transporte público y promover su uso porque es la única manera de poder sosteniblemente mover a tantas personas a sus actividades y evitar que gane espacio el vehículo privado. Si que gane alguien, que ganen los blandos, ¿vale? Pero el vehículo privado es el que no debe ganar en esta carrera del COVID. Y bueno, estos estudios lo que quieren es apuntar a que el transporte público no es que va a tener contagio cero, sí, probablemente va a haber un contagio porque es casi que inevitable, pero muchísimo menos que el contagio que puedes tener si pasas 4 horas sentadas en una reunión en casa de tu familia y tal, ¿vale? Eso quería mostrarlo un poco más. Estos estudios han ayudado a que poco a poco se vaya recuperando el nivel de uso de los transportes públicos en específico en Madrid. Por ejemplo, en septiembre con las nuevas la flexibilización de las medidas, o sea, la disminución de medidas de confinamiento, ya se ve
nuevamente la producción de viajes, se abren actividades y bueno, ya hay unos 5,8 millones de viajes diarios, de los cuales pues ya el transporte público está retomando nuevamente su importancia. ¿Quién ha sido el ganador en esta pandemia? Pues la bicicleta. La bicicleta en todos los modos de transporte, por ejemplo en Madrid, han disminuido su uso casi alrededor en un 80-90%. El transporte público, sobre todo en la fase 0, estuvo en ese más o menos el impacto, 90-80%. Se ha ido recuperando en un 60-65% y poco a poco, tímidamente, la gente va volviendo a usar el transporte público. Pero definitivamente el ganador ha sido los modos blandos, el caminar, el ir en bici, el transporte privado, pero sobre todo la bicicleta. La bicicleta ha tenido un 15% de aumento de viajes con respecto al 2019, es decir, la gente ha puesto el foco en la bicicleta. Y así lo demuestran los medios de comunicación, por ejemplo en la ciudad de Madrid y a nivel mundial, donde las ciudades están apostando en esta crisis. Como siempre dicen, hay una crisis y hay oportunidades. La bicicleta en esta crisis pues ha sido una oportunidad, no solo en Madrid, sino en ciudades como Nueva York, en Londres, en Francia, donde han aprovechado esta situación para cambiar esa normalidad que teníamos antes e ir hacia una nueva que favorezca un poco más los modos más sostenibles. Entonces, ¿qué está trending? ¿Qué está de tendencia ahorita mismo en el mundo? La prioridad está en la salud, es decir, la inversión de dólares o de euros o de recursos monetarios se está poniendo el foco en salud, en espacio, en aire libre, en espacios abiertos, en la seguridad, en la distancia social que se debe mantener, en políticas de la bicicleta, en políticas de micromovilidad. Ese es el foco ahorita, ya no es tanto la infraestructura o nuevas construcciones de autopistas o de sistemas, no, sino que el foco es ahora en cómo hacer que estos modos sean más provechosos, que tengan más infraestructura, más ciclovías, más orientados a los modos sostenibles. Eso es importante. Que no es tan bueno la regresión modal en el vehículo particular, es decir, el vehículo particular, para mal o para bien, está ganando terreno porque la gente prefiere pues estar más segura de su higiene, de su sanidad y tal, evitar con su vehículo privado. Entonces esto es un poco un retraso, un step back en esta pandemia, pero bueno, que poco a poco, si se promueve el transporte público, podemos volver a los índices, al reparto modal que teníamos previamente. Otra tendencia, el teletrabajo. El teletrabajo ha llegado para quedarse definitivamente y esto cambia muchísimas cosas porque nosotros nos movíamos o viajábamos a un sitio de trabajo, lo cual si ahora teletrabajamos y se queda así estable, de forma estable, pues haremos muchísimos menos viajes. La desgentrificación de los centros, por ejemplo el efecto Airbnb en Madrid, donde mucha gente del centro no podía vivir ahí porque la gente del centro ponía los pisos en Airbnb, los alquilaba mucho más caros y le sacaba mucha más rentabilidad para los turistas que venían. Pues ahorita mismo no hay turistas en Madrid, entonces estos Airbnb no tienen trabajo, tienen que ponerlos en alquiler y en alquiler barato. Y además, entonces la gente vuelve a vivir en el centro, que antes era prácticamente un parque temático, nadie vivía ahí y ahora hoy se está viendo que nuevamente bajan los precios y la gente vuelve al centro. Otra cosa, el urban sprawl con la regresión modal del vehículo privado, esto está relacionado, pues mucha gente busca viviendas en la periferia, con espacios abiertos, con terrazas. Las casas rurales han aumentado su precio en un 13%, que tengan despachos para tener su oficina, que tengan balcones, eso es lo que busca un poco la gente, pero esto también va en contrarresta lo que se dice en el TOT Development, en el desarrollo orientado al transporte, que se hayan ciudades compactas, que sean ciudades densas. Entonces, claro, estamos yendo un poco contra esto y estamos la pandemia puede estar favoreciendo el urban sprawl, la dispersión de la ciudad. Y finalmente, otra tendencia muy importante que voy a mostrar algunas intervenciones al final, en unas láminas, es el urbanismo táctico y las ciudades resilientes. Es decir, ya se hablan de
ya estamos hablando de ciudades libres de COVID, de ciudades antipandemia, de ciudades resilientes. O sea, ya la ciudad se pone como marca ser resiliente a una pandemia. Eso le da muchísimo valor, cómo gestiona su pandemia, cómo controla sus contagios y sobre todo cómo realiza intervenciones que tienen muy poco costo, pero que tienen un alto impacto en términos de salud, en términos de distancia social, abrir espacios al aire libre, a hacer intervenciones que hagan de la ciudad un espacio cómodo para caminar. En fin, no se construye nada nuevo, sino que se quita del vehículo privado, se quita espacio del vehículo privado para darle espacio al peatón y favorecer los modos sostenibles. Bueno, en Madrid han hecho en la aplicación de la MT, por ejemplo, de los autobuses, pues este es un autobús de Madrid normal y pues han puesto avisos, letreros, ponen antibacterial para que la gente lo use, los conductores y todos los pasajeros deben en todo momento llevar las máscaras puestas, se está pagando con tarjeta nada más, nada de efectivo, en la aplicación te van avisando si el autobús se limpió, se limpian cada 3 vueltas que hace el autobús en su ruta, vuelve a la base y se limpia, vuelve, sale otra vez. Entonces, claro, hay una labor de higiene y desinfección que es notificada a los usuarios y que eso me parece importante. Y pues han puesto nuevas unidades para poder aumentar la frecuencia y así disminuir que no haya mucha ocupación en el autobús. Están trabajando en que la aplicación pueda avisar a los usuarios sobre el nivel de ocupación, de manera que el usuario pueda decidir si se quiere montar o no. Esto también es importante. Y hay 45 kilómetros de carril bus nuevos para hacer más rápido las rutas y con más frecuencia, pero con menos ocupación. El sistema de pago, como les comenté, sin efectivo, se paga con tarjeta, si tu tarjeta bancaria o sea tu bono de transporte, cualquiera de las dos. Y la desinfección. En cuanto a las bicicletas, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto una licitación y la han ganado varias empresas para hacer bicicletas dockless, o sea, sin estación. 3.899 nuevas licencias. 4.000 casi 4.000 bicis nuevas estarán sin estación fija, o sea que serán de movimiento libre en las áreas de periféricas de Madrid como dentro de la Almendra Central, que es la parte urbana. Estas empresas pues son Bicimat, que es la que ya estaba establecida con estaciones, y dos nuevas que son la Mobile, que es la china, y Movo, que es de Cabify, el servicio de car sharing en Madrid. Hay 12 kilómetros de carriles bici temporales que se han puesto nuevos. Sin embargo, muchos usuarios dicen que aún no es suficiente comparado con otras ciudades como Francia o en Francia, París, o en Barcelona mismo aquí en España, que han puesto muchísimos más carriles de bicicleta. Y bueno, esto ahora es importante, el Bicimat se desbloquea, tanto esta como las otras compañías, todas se desbloquean por código QR desde la aplicación del teléfono sin tener que tocar la base o tener algún contacto con los espacios que han tocado otros usuarios. Vale, estas son algunas de las medidas de Madrid en principio. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Quise poner esta lámina como para dar un abreboca a lo que está pasando un poco. Esto es una información extraída de un reporte de la Organización Internacional del Transporte Público. Y bueno, ellos comentan que la mayoría de las medidas están orientadas a calles peatonalizadas, abriendo espacio abierto y dando espacio al usuario para que no esté tan en contacto con otros. Esto es un 38% de la estrategia, pero también la segunda más importante es el urbanismo táctico y las ciclovías o ciclocanales, así como zonas de 30 kilómetros por hora, que son las medidas quizás que está llevando, como que están priorizándose en las ciudades a nivel mundial. Bueno, y dentro de las medidas que más me gusta mostrar o que más me gustaría mostrar es las de la alcaldesa de París, que bueno, que está brillando, que está siendo un ejemplo de ciudad, porque se están destinando muchísimos recursos con respecto a lo que se destinaba previamente al uso de infraestructuras para la bicicleta, a nuevos carriles bici, a estrategias que permitan que se promueva mucho más la movilidad en bicicleta. Se está hablando de la ciudad de 15 minutos, donde todo esté cercano, donde se viva cerca del trabajo, donde se vuelva a dar muchísima importancia a eso que dice el desarrollo orientado al transporte y a ciudades inteligentes, ciudades compactas, en fin. Y esta video que les quise traer aquí un poco para resumir
En gran medida lo que esta alcaldesa está haciendo en París es, bueno, quitándole espacio al vehículo privado y otorgándoselo a los modos más sostenibles para pandemia también y para la era post-pandemia, sobre todo. La ganadora ha sido la bicicleta y pues en esta ciudad han apostado a darle muchísimo espacio, sobre todo en esta avenida que es muy importante en París. Bueno, ante medidas diferentes, pues resultados diferentes. En Madrid vemos como en la línea roja que representa el vehículo privado ha primado, o sea, la gente está usando muchísimo bicicleta, aunque ahorita se muestra ya una tendencia a volver a la normalidad. Los modos blandos ya adquieren mayor protagonismo y el transporte público también, pero en París, así como en Madrid, en el momento del periodo pico de la pandemia, sí que hubo el uso bastante del coche privado, pero ya ahorita se ve muchísimo más el uso del transporte público, de los modos blandos, y bueno, el coche queda como una opción, pero no digamos la primaria. Esto tiene que ver con medidas y estrategias de la ciudad para promover los modos que deben ser promovidos. Vale, en Nueva York igual, en Nueva York también la campeona es el City Bike, que es el sistema de alquiler de bicis de la ciudad. Y vemos, por ejemplo, cómo el recovery del metro, por ejemplo, no ha sido igual que el de la bicicleta. Aquí vemos un estado pre-pandemia, un antes de coronavirus, un después del coronavirus y un periodo pico. Vemos que en el periodo pico ambas están mucho más disminuidas, pero en la recuperación la bicicleta se ha disparado muchísimo más, que es lo que ha pasado en muchas ciudades. En Nueva York es interesante también esta política pública que se implementó. Ellos habían, para poder garantizar la distancia social en los restaurantes con el aforo y tal, habían peatonalizado algunas calles para poder poner las mesas en las calles, y esto le encantó muchísimo a la gente y de hecho lo han dejado establecido. O sea, va a ser permanente la peatonalización de estas calles para poder asegurar la distancia social, y bueno, la gente está súper contenta. En Bogotá, por ejemplo, también ha sido una referencia a nivel mundial de la implementación de carriles bici justo después de la pandemia. Todos sus carriles temporales de los domingos, que eran ciclovías de recreación, pues se han establecido como permanentes. Hay 80 kilómetros de nuevas ciclovías, en Ciudad de México también con 54 kilómetros, Barcelona con 33 kilómetros de carril bus y de bici, Milán con 35 kilómetros, y ayudas para la compra de bicicletas. Esto también está pasando en Francia, y aquí en Madrid también están dando ayudas para compra de bicicletas o de patinetes. Y Manchester también, en Reino Unido, también pues se están haciendo se están ampliando la infraestructura para las bicicletas, que es muy importante, o sea, poner espacio a los ciclistas. Y ya para terminar, quería mostrarle algunas láminas de lo que hablaba al comienzo, de lo que es el urbanismo táctico. Son medidas de muy bajo costo y que tienen un alto impacto. Por ejemplo, aquí vemos en la ciudad de Nueva York, pues cómo estas medidas aumentan la peatonalización, la gente camina mucho más, compra muchísimo más. Hay estudios incluso que dicen que luego de estas medidas el comercio incluso gana mucho más que teniendo avenidas con vehículos. Entonces, bueno, esto es en el caso de Nueva York, pero yo quería como profundizar mucho más en un caso latinoamericano, que es el de Río Negro en Antioquia, en Colombia, donde han hecho un urbanismo táctico muy bonito y muy de bajo costo. La verdad que ha sido una referencia, y esto sale en webinars en Estados Unidos, donde ponen esto como ejemplo. Me parece me siento orgullosa y me parece súper interesante las medidas que han tomado de hacer el espacio más agradable para el peatón, con un toque folclórico latinoamericano y priorizando los modos más sostenibles. ¿Qué es lo que debemos evitar? Lo que pongo como red flag. ¿Cuáles son los red flags que debemos evitar ahorita en la pandemia? Pues que si tú exiges tener una distancia, pues también tienes que dar un espacio. Por ejemplo, esto que pasa aquí. La persona se tiene que poner acá y en el otro extremo de la acera para poder mantener la distancia, pero entonces la acera no tiene el espacio suficiente para mantener eso. Eso es lo que deben hacer las ciudades, pues garantizar que haya espacio para que se mantengan la distancia social. Y esta imagen acá es un poco para ilustrar que la solución no es tener carros eléctricos o carros autónomos, porque van a ocupar el mismo espacio. La idea es buscar esos modos que ocupan menos espacio y que son mucho más sostenibles, que pueden transportar a mucha más gente de forma más sostenible. Ya como reflexión final, pues terminar preguntándoles o haciendo la reflexión, el debate sobre volver a cuál normalidad, qué era lo que llamábamos normalidad, porque si normalidad era esto,
pues estábamos muy mal y no queremos ir hacia eso. Estamos en un momento de decisión. Esto es lo que la pandemia nos ha dado una bofetada de humildad, de decir, somos muy pequeños y muy vulnerables en lo que pasa a nivel global, como una pandemia nos para el mundo entero. Y esto también nos da oportunidad de preguntarnos ciertas cosas. Estamos haciendo bien, hay un cambio, hay una crisis climática ahí que está latente, estamos actuando de forma correcta, queremos volver a la normalidad que teníamos, queremos hacer a partir de esto algo mucho mejor. Pues un poco esta es la invitación al debate con esta imagen, donde bueno, hay que primar esos modos que son mucho más sostenibles y no querer volver a lo que teníamos antes, que precisamente es lo que nos tiene en este problema mundial. Los expertos, pues bueno, dicen que diseñemos una nueva normalidad. A mí me gusta mucho esta tira de Quino, que por cierto murió recientemente y era un genio en expresar ya desde muchos años anteriores. Ya él sabía que había que primar los modos sostenibles y ya lo ponía en sus caricaturas la promoción de la bicicleta y el vehículo como un invasor del espacio público. Entonces, bueno, quizás es un poco diseñar una nueva movilidad, así como dice Quino, que permita priorizar los modos que deben ser priorizados. Y bueno, esto es todo por mi parte. Me gustó muchísimo esta pancarta que ponía este restaurante 2020 escrito por Stephen King y dirigido por Quentin Tarantino, porque es que parece que este año es como que lo vamos a querer olvidar muy rápido, pero bueno, yo quiero verle el lado bueno a la situación, así como ha sido muy malo y ha muerto mucha gente por el contagio del coronavirus, pues también desde el punto de vista de la movilidad sostenible nos ha brindado una oportunidad para debatir, una oportunidad para reflexionar hacia dónde queremos ir y una oportunidad para que unas ciudades tomen el ejemplo, por ejemplo París, y digan, oye, a partir de ahora yo voy a cambiar, si quiero resultados diferentes, pues voy a hacer las cosas muy diferentes, voy a promover a quien hay que ser promovido, voy a penalizar el transporte privado y vamos a cambiar y vamos a ir hacia adelante. Entonces quizás es un poco el ejemplo que deben seguir las otras ciudades, es como en ciudades latinoamericanas, como en Caracas, como en Venezuela, como en Colombia, como en todas las ciudades, para poder ser resilientes a pandemias y ser muchísimo más inteligentes. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Esto era básicamente lo que quería compartirles y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy totalmente disponible y a su orden. Saludos, hasta luego.